Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este video de Numerario de Barrio. Yo soy Numerario de Barrio, un numerario cerca de ti. En esta ocasión quiero hablarte acerca del proselitismo que existe acerca del Opus Dei. Yo soy de la idea que la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Al igual que Jesucristo, pues atrajo a todas las personas hacia Él con la fuerza de su amor. Quiero leerte unas palabras que dijo el Papa Francisco, y dice: la evangelización no consiste en hacer proselitismo, sino en atraer a otros con el testimonio de nuestra propia fe. Y esa es la parte difícil, tener una coherencia de fe, que realmente la gente al vernos pues se termine enamorando de Jesucristo. Dios quiere ser amado de verdad, lo que se supone una elección libre. Cada una de las vocaciones es una historia de amor y un encuentro entre dos libertades, la llamada de Dios y la respuesta libre a nuestra vocación con Jesucristo. La gran pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo viven personalmente el proselitismo los miembros del Opus Dei? Y la respuesta es que todos los miembros del Opus Dei hacen el proselitismo con el convencimiento de que es Dios quien llama a las almas. Estamos 100% convencidos de que es Dios quien llama a las almas. Es más, nosotros nunca le decimos a una persona: oye, es que tú tienes vocación. Al contrario, le decimos: oye, a lo mejor tienes cualidades para entregarte a Dios, pero no somos Dios para saber si esa persona tiene vocación al Opus Dei o no tiene vocación al Opus Dei o a cualquier otra institución de la iglesia. Entonces jamás planteamos una vocación, sino que planteamos una posibilidad de entregarse a Dios. Al plantear esta posibilidad de entregarse a Dios, claramente que vamos por los mejores, pero es cierto que de 100 almas nos interesan las 100. A ver, si vamos a los mejores, pues no te sorprendas. Yo creo que todo el mundo hace lo mismo. Quien va a buscar una novia, pues busca la mejor novia. Quien se va a casar, pues busca a la mejor esposa. Sería bastante incongruente una persona que diga: me voy a casar con la peor persona. Igual nosotros, si vamos a decirle a una persona que tiene posibilidades de entregarse a Dios, es porque tiene ciertas cualidades y ciertas virtudes. Una vez le preguntaron a San José María que qué pasaría si una persona que no tenía la vocación al Opus Dei pues pedía su admisión y pues vivía simplemente por alguna razón humana, y San José María dice que pruebe. Tendría que obedecer en primer lugar, trabajar como burro, ser casto, que de entrada ya es una gran parte de la vocación. Tendrá que ser mortificado y sobre todo tenía que vivir una alegría que le terminara rebosando hasta por los poros. Y después de decir eso, respondía: ¿usted cree que es posible que termine esta persona perseverando con todo esto? Y es cierto, digo, al fin de cuentas, la vocación que tenemos dentro del Opus Dei, pues se necesita la vocación, porque es una vida bastante dura la que vivimos, y sin vocación, pues podemos decir que es prácticamente imposible vivirla. En resumen, una evangelización auténtica implica compartir nuestra fe de una manera respetuosa y atractiva, a través de nuestro testimonio y de nuestro amor hacia las demás personas. ¿Hacia quiénes? Hacia todas. De 100 almas nos interesan las 100. Quiero terminar recordando las palabras del Papa Francisco, que dice: no tengamos miedo a ser diferentes y vivir con coherencia. El mundo necesita de nuestro testimonio. Te agradezco muchísimo haber llegado hasta este momento del video. Como te das cuenta, el proselitismo que hacemos en Opus Dei, pues no coaccionamos, realmente respetamos mucho la libertad, y sobre todo lo que queremos hacer es eso: que busquen a Cristo, que encuentren a Cristo y que amen a Cristo. Yo soy de la idea que si terminas amando a Jesucristo, si terminas metiéndote a Dios en la cabeza y no por los sentimientos, jamás lo vas a poder dejar. Ojalá y que tú también te logres enamorar de Jesucristo. Ojalá y logres hacer que otras personas lleguen a amar a Cristo. Y bueno, mil gracias por haber llegado hasta este momento del video. Si no estás suscrito, por favor suscríbete y nos vemos la próxima.